Hola amigos, bienvenidos a mi canal. En esta lección vamos a tomar frases que son muy básicas y comunes que son enseñadas principalmente en la escuela, pero las vamos a transformar a una frase que realmente nosotros o yo como mexicana uso. Y ahí te vas a dar cuenta por qué a veces las personas que hablan español no hablan como los enseñaron en la escuela, porque nosotros utilizamos ese otro vocabulario más común que se usa entre los mexicanos. Así que comencemos. Sígueme. Ok, tenemos esta frase. Terminé mi tarea. Terminé mi tarea. ¿Ok? Terminé mi tarea. Quiere decir que puse atención al maestro, soy una persona inteligente porque terminé mi tarea. Ahora, terminé mi tarea muy rápido. Muy rápido quiere decir quickly, fast. ¿Por qué terminé mi tarea rápido? Porque soy inteligente, porque puse atención, ¿ok? Pero terminé mi tarea muy rápido, se escucha muy bien. Es una oración básica, pero la queremos como si fuera un native speaker hablando, ¿verdad? Una persona que creció con el idioma. Entonces, vamos a hacer esta oración como si fuera una persona hablando en las calles con otro amigo. Entonces, terminé mi tarea. We're going to remove, vamos a quitar muy rápido. And we are just going to say en un abrir y cerrar de ojos. Un abrir, abrir y cerrar de ojos. Esto quiere decir que es algo muy rápido que pasó. ¿Ok? En lugar de decir muy rápido, quitamos muy rápido y ponemos en un abrir y cerrar de ojos. Quiere decir, ahora terminé mi tarea en un abrir y cerrar de ojos. ¿Ok? Otra vez, terminé mi tarea en un abrir y cerrar de ojos. ¡Wow! Soy muy inteligente y puse atención. En esta frase dice, primero, perdí mi cartera y luego me cancelaron la tarjeta de crédito. Puros problemas. ¿Okay? Primero, segundo, tercero, cuarto. Ok. Primero, perdí mi cartera. Mi cartera, wallet. Sí. Primero perdí mi cartera y luego me cancelaron la tarjeta de crédito. Un problema, perdí mi cartera. Otro problema, me cancelaron la tarjeta de crédito. Puros problemas. Ok. Se oye bien, se oye bien, pero se puede escuchar mejor. Ok. Ahora, we're gonna remove, vamos a quitar puros problemas. Ok. Y vamos a decir, primero, perdí mi cartera y luego me cancelaron la tarjeta. Me llueve sobre mojado. Me llueve sobre mojado. I'm already wet and I'm getting rain. Quiere decir que tengo un problema tras otro problema y otro problema y otro problema. Me llueve sobre mojado. ¿Ok? Es una frase que usamos mucho. ¿Ok? So, perdí mi cartera. Me cancelaron la tarjeta de crédito. Me llueve sobre mojado. Ay. ¿Ok? ¿Sí? ¿Le entendieron?
¿Preguntas? ¿No preguntas? ¿O sí hay preguntas? Ok, si tienes preguntas, abajo en la descripción del video, mándame tus preguntas. Vamos a la siguiente. Amigos, don't forget to give it a thumbs up and subscribe if you think you're getting value from this video. Thank you so much. Ok, mañana tenemos un examen importante. Mañana. Hoy no. Mañana. Mañana tenemos un examen importante. ¿Un examen de español? ¿O un examen de ingeniería? ¿Un examen? ¿Para qué un examen? Mañana tenemos un examen importante, muy importante. ¿Examen final? Puede ser. Ok. Estudia toda la noche. No duermas. Estudia toda la noche. Ok. Mañana tenemos un examen importante. Estudia toda la noche. Ok. Se oye bien. Es una frase básica, pero podemos hacerla mejor. Vamos a hablar como hablamos en la calle. Mañana tenemos un examen importante, así que ponte las pilas. Ponte las pilas es putting an emphasis on it, ¿ok? Mañana tenemos un examen importante. Ponte las pilas, María. Y estudia toda la noche. Ponte las pilas. Pilas are batteries that you put on yourself and now you have a lot of energy to study the whole night. Ok. Mañana tenemos un examen importante. Ponte las pilas, María. Ok. Y estudia toda la noche. No te duermas, María. Tómate un café. Tómate un café. Báñate. Báñate antes de estudiar y no te duermas. Estudia toda la noche. Ponte las pilas. Bueno, espero te haya gustado esta lección y si ha sido de tu agrado, aquí tengo más frases que puedes utilizar para mejorar y progresar más fácilmente con tu español. Así que yo te recomiendo que vayas y veas este video. Entonces, ahora sí, nos vemos. Hasta luego.